Buenos días, mi nombre es Karin Clavón. Yo les voy a presentar el proyecto de vinculación sobre garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Este es un proyecto de carácter informativo. Introducción. Esta investigación gira en torno a dar información sobre métodos digitales, buscando el reconocimiento de los principios y derechos digitales dentro de la legislación ecuatoriana que protege al usuario de posibles violaciones de derechos de publicaciones distribuidas en Internet y otros. Se ha llamado esta era la era de la información y la comunicación, y por una buena razón. Una red interconectada nos permite hablar de una red global. Gracias a Internet, gobiernos, organizaciones, empresas e incluso hogares en todo el mundo. Pero no todo es positivo, ya que puede convertirse en un lugar propicio para nuevas formas delictivas que dañan bienes jurídicos protegidos por el Estado. Comunicación e información. En el artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza a todas las personas de forma individual o colectiva derechos como una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 3. La creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisiones públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. El Estado garantiza el acceso universal a nuevas tecnologías que hacen posible el efectivo ejercicio del derecho a la comunicación y la información. Así como vimos en el artículo anterior, además del Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación a través de la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisiones públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. Todas estas facilidades técnicas acompañan del compromiso del Estado de regular la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Todo lo que se difunda se sujetará a la responsabilidad ulterior y la cláusula de conciencia. Con todos estos antecedentes, el Estado formulará la política pública de comunicación con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. A pesar de ello, América Latina es el continente de las desigualdades, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Iniciaron con una brecha abismal, marcada por el nivel de ingresos, el lugar de residencia e incluso las políticas públicas de cada país. A la falta de política pública y estrategias gubernamentales y la carente infraestructura tecnológica, hay que sumarle la escasa capacitación de los docentes de las unidades educativas y el tiempo de adaptación que necesitarían los estudiantes para formar parte de este proceso transformador. Derechos de libertad. Como dice el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. El derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia física y virtual. Esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación.
Derechos de libertad. El cambio es inevitable y para sobrevivir y prosperar en la era digital es necesario tener una normativa que proteja los derechos de los usuarios en Internet. De ahí que para algunos tratadistas los derechos humanos son el conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Los datos del ciberespacio no deben ser limitados ni por los intermediarios del servicio de Internet ni por los gobiernos. Podrían tener algún interés político, social, cultural o económico para dar ciertos privilegios o a su vez poner obstáculos al acceso. En la sociedad de la información, el Internet se ha convertido en un recurso mundial disponible para el público y su gobernanza y debería constituir como elemento esencial de la agenda de la sociedad de la información. La gestión internacional de Internet debería ser multilateral, transparente y democrática, por lo que su arquitectura debe ser protegida y promovida para que sea un vehículo hacia el intercambio libre, abierto, equitativo y no discriminatorio de la información, la comunicación y la cultura. Los dispositivos que envían señales, contenidos y aplicaciones deben estar diseñados para que sean accesibles para todos. Además, la creación de tecnología integral debe ser impulsada por la política pública y la responsabilidad social de todo tipo de empresas privadas. También poder garantizar el acceso universal de las personas con discapacidad. Derechos de los jóvenes. Artículo 59. Código de la Niñez y Adolescencia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas, para proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. Generaciones no ha sido un problema adaptarse a los progresos tecnológicos a diferencia de aquellos que nacieron en los años 60 y 70, décadas en las que empiezan a despuntar los avances tecnológicos en los países de primer orden, pero en Latinoamérica llegaron muchos más tarde. El cambio es inevitable y para sobrevivir y prosperar en la era digital es necesario tener una normativa que proteja los derechos de los usuarios en Internet. De ahí que para algunos tratadistas los derechos humanos son el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad y de la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. La última generación de derechos considera de forma bastante particular el derecho a la información y la comunicación y los derechos en la red, razón por la cual hay que considerar a la tecnología como palabra clave del siglo XXI, por su aporte sustancial en el desarrollo de los pueblos, alcanzando los ámbitos social, cultural, educativo y económico. 45 del Código de la Niñez y Adolescencia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. El deber del Estado, la sociedad y la familia es de asegurar que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista y proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. Utilizar a Internet como herramienta clave para el desarrollo en esta nueva etapa de la historia de la humanidad y utilizar las facilidades multimedia para fortalecer procesos educativos, sociales, culturales e incluso políticos, volviendo al génesis de lo que fue el Internet, compartir información y conocimientos que sirvan para fortalecer y contribuir al progreso de la humanidad. Información restringida. En el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal, la difusión de información de circulación restringida es la persona que difunde información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es información de circulación restringida
1. La información que está protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente prevista en la ley. 2. La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa. 3. La información acerca de los niños, niñas y adolescentes que viole sus derechos según lo previsto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Los peligros de una utilización abusiva, incontrolada o criminal de ese espacio plantean ahora de forma apremiante la necesidad de su ordenamiento jurídico. El sistema económico, geográfico, cultural y temporal se ha convertido rápidamente en el marco ideal para quien desconoce por completo los conceptos básicos de la convivencia y no utiliza esta plataforma virtual para dividir el intercambio de información, sino que la utiliza y causa daño, es decir, delinque en Internet sin conocer los derechos básicos de los usuarios. Si bien el Código Orgánico Integral Penal tiene en su cuenta una serie de delitos cibernéticos, en su estructura legal, estos delitos no satisfacen las necesidades de los internautas, por lo que no se atienden delitos o violaciones de derechos digitales y esta figura no será sancionada. Pero estas medidas cumplen con los mandatos legales establecidos para proteger y salvaguardar la información de cibernautas mientras se mantiene la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos. Los software y las aplicaciones de interacción social deben desarrollar parámetros y políticas de seguridad para no violar los derechos de los usuarios. Por ejemplo, aplicaciones como WhatsApp establecen políticas de seguridad extremas al cifrar las comunicaciones de extremo a extremo dentro de la aplicación. Esta información solo está disponible para el remitente y el destinatario del mensaje. Este cifrado ocurre automáticamente cuando la aplicación se descarga en el teléfono. Conclusiones. El derecho digital es nuevo en el campo del derecho, por lo tanto debe recorrer a la misma velocidad al progreso tecnológico, y será conveniente tener en cuenta que el conocimiento general de la población es limitado. Existe un vacío legal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, porque no existe una normativa de acuerdo al progreso tecnológico razonable para la protección de los derechos fundamentales de los usuarios de Internet. Gracias con todos.